Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Etel Julián de la Cruz. Hoy voy a exponer la omisión y tipo de omisión, que vamos a ver en la omisión como integrante de conducta, que consiste en no dejar de hacer o hacer. Y también vamos a ver los tipos de omisión, que tenemos dos clases: la omisión propia o propiamente dicha, la omisión impropia o comisión por omisión, que en la doctrina dominante mantiene una clasificación bipartita de los delitos de omisión propios y impropios. La omisión en el derecho penal puede ser entendida como la ausencia de una acción esperada en que el sujeto se encuentra en condiciones de poder cumplir el mandato. Esa infracción de deber se le va a exigir a la persona siempre y cuando tenga la capacidad de cumplir el mandato, pues si no tiene la capacidad no se le puede imputar responsabilidad penal. La omisión en el derecho penal es una conducta que consiste en la abstracción de una actuación que constituye un deber legal. Cumpliéndose los requisitos legales, la omisión puede constituir un delito, cuasi delito o una falta, que la omisión es una típica de prohibir una acción. Por eso la omisión es concepto de carácter normativo en relación a una determinada acción que exige la situación social el concreta que el sujeto tiene la capacidad de esa acción. En la definición, la omisión se utiliza en el derecho penal. Se supone que no toda omisión debe ser sancionada penalmente, pero, si se refiere a un determinado comportamiento o que lesionan bienes jurídicos, que la conducta pasiva siempre esté referido a una acción determinada, pero no quiere decir que todos estemos ante una definición negativa, sino más bien limitado. En general, el derecho penal contiene tanto como normativas prohibitivas como normativas imperativas. En la primera conducta que las infrinjan consisten en un hacer. La segunda conducta que las afectan consistirán en un no hacer, la acción que la norma ordena. La diferencia entre esta acción y omisión va a depender del criterio valorativo de los objetos en referencia. Si utilizamos para analizar la conducta humana, así no nos interesa ahora las normas imperativas que contienen el mandato determinado que ordenan las acciones cuya infracción que constituyen la esencia de los delitos de omisión. Pero podemos ver detrás del delito de omisión hay un mandato determinado: prestar auxilio, avisar a la autoridad, que es el deber del mandato, que contiene el Código Penal, que realizará un hecho de omisión y otros. Por ejemplo, tenemos el abuso de autoridad del funcionamiento público, que está en el artículo 376 del Código Penal, y la falsa declaración, que está en el artículo 409, y tenemos más artículos también en el Código Penal. La omisión propia. El delito de la omisión propia ya contiene un mandato de acción y se castiga por la simple infracción de dicha mandato. Por eso, los delitos de omisión propia son de mera actividad. La omisión propia está prevista expresamente en la ley penal, que consiste en dejar lo que la ley ordena sin que existiera una obligación jurídica previa de actuar. En este caso, la conducta omisiva. Solo en los casos de omisión propia se requiere que la conducta que cumplan, que se castigue en este caso el legislador o la ley. De manera específica se refiere a cualquier persona, ¿no? No se trata de una persona con lo cual tú tengas una obligación jurídica previa a ese hecho, como si pudieras tenerlo, ¿no? Tenemos como ejemplo la omisión de prestar auxilio inmediato, que está en el artículo 127 del Código Penal. El que encuentra a un herido o cualquier otra persona en estado grave
o está en peligro, tiene que prestarle auxilio inmediato, ¿no? Pudiendo hacerlo sin riesgo propio, ¿no? O de tercero también, ¿no? Y darle aviso a la autoridad. Y la omisión legal de actos oficiales, ¿no? Que está en el artículo 377 del Código Penal. El funcionario público que ilegalmente omite o retarda algún acto de su cargo será reprimido no mayor de 2 años. Y tenemos la omisión de prestar auxilio inmediato, ¿no? Por la autoridad policial, ¿no? Está en el artículo 378 del Código Penal. El policía que rehúsa o omite o retarda sin causa justificada la prestación de auxilio legalmente requerido por la autoridad civil, ¿no? Que será reprimido no mayor de 2 años también, ¿no? Y tiene esa obligación de evitar de esos determinados riesgos o determinadas conductas que afectarían el bien jurídico de esas personas, ¿no? Con lo cual está ligada ese contrato, ¿no? Como en su caso simplemente había tomado esa obligación de motu propio, ¿no? Que se castiga la omisión propia, únicamente se castiga el hecho de no haber realizado la conducta que la ley te está obligando, ¿no? Que la norma sin que tenga la obligación, ¿no? La omisión impropia. En esta omisión impropia, expresamente en el tipo, sino describe el comportamiento activo, ¿no? Pero sin embargo, valorativamente, resulta equivalente que lo que autoriza consecuentemente sanción, ¿no? Que está en el artículo 13 del Código Penal, ¿no? Por ejemplo, el salvavidas que internacionalmente omite o rescata a otro que circunstancialmente que se está ahogándose, ¿no? En este caso, este tipo de omisión impropia debe discutirse en este tipo de homicidio, ¿no? Que está en el artículo 106 al artículo 13 del Código Penal, ¿no? Que no son delitos que cuentan con el tipo penal, ¿no? Sino posible modalidad en el homicidio, ¿no? Comisivo, ¿no? Pero la omisión impropia puede evitar el resultado, puede equivaler a la producción activa, ¿no? Del mismo delitos que exigen el deber a la protección o a la posición de la garantía, ¿no? Para que sea sancionado penalmente en el delito de omisión impropia, ¿no? Pero también la omisión impropia consiste al igual que la omisión propia, ¿no? Que la ley ordena, pero quien tiene el deber jurídico de actuar, ¿no? Que se llama o se denomina la calidad de garante, ¿no? ¿Qué es la calidad de garante? Es una vinculación jurídica que tiene con el bien jurídico, ¿no? De otras personas con su vida, ¿no? O su integridad física, o de esa manera la garante es obligación de actuar, que puedes obtener de 3 formas, ¿no? Que la ley nos referimos a la obligación, ¿no? Por ejemplo, tienen los padres con los hijos que tienen esa obligación, ¿no? Otras familiares, ¿no? Porque no es lo mismo que encuentres a otra persona que no conoces en su lugar, ¿no? O que esté pidiendo auxilio, ¿no? O que esté en peligro, ¿no? De ese modo cambia de manera inmediata, ¿no? En constancias, entonces la omisión impropia sí tiene ese deber jurídico de actuar, ¿no? Que se denomina o calidad de garante o la posición de garante, ¿no? Imputación de la omisión propia, ¿no? En esta imputación objetiva es un delito de omisivo, ¿no? Que es un delito de comisión, que esta comisión, ¿no? Que debe considerar con la conducta realizada indiscreta por el sujeto, ¿no? En este delito de omisión la tipicidad demuestra la conducta, ¿no? Realizada, ¿no? En principio tiene la validez del descrito generalizada desarrollados de la imputación del tipo de comisivo o del tipo de omisión propia, ¿no? Que tiene 3 elementos estructurales de la imputación de tipo que obtuvo, ¿no? La situación, tipicidad generalizadora del deber, ¿no? Y la no realización de la conducta ordenada, ¿no? Y la capacidad para realizar la acción ordenada, ¿no? En estas categorías
tienen como objetivo comprobar la conducta realizada, imputación del delito de omisión impropia. Podemos encontrar en el artículo 13 del Código Penal, que se refiere a la omisión que no se menciona expresamente del sujeto, ¿no? Y describe su comportamiento activo, ¿no? Pero resulta equivalente, por eso autoriza su conclusión, ¿no? De delitos omisivos, la sanción origina por el sujeto, ¿no? Que causa el resultado, ¿no? El delito de la omisión impropia es una variedad de tipo abierto, ¿no? Que se requiere ser llamado interpretativamente por el juez mediante el elemento que fundamenta su posición de garantía. Gracias por su atención.